Bueno, pues en este vídeo vamos a resolver una serie de ejercicios relacionados con el estudio de la derivabilidad en funciones definidas a trozos. Recordad que para llevar a cabo ese estudio, en primer lugar, ha de verse qué sucede fuera de los puntos de ruptura y después los puntos de ruptura se estudian aparte. Y recordad también que, aunque no os lo diga explícitamente, el estudio de la derivabilidad conlleva el estudio de la continuidad. Es necesario estudiar previamente la continuidad y a continuación se estudia la derivabilidad. Bueno, pues en este primer ejercicio nos van a dar varias funciones definidas a trozos y hemos de ver dónde son derivables y dónde no lo son, y en el caso de que lo sean, donde sí lo sean, dar el valor de la derivada. Esta primera función f de x que tenéis ahí en pantalla está definida mediante tres funciones elementales, mediante tres polinomios. Bueno, lo primero que hemos de decir es cuál es el dominio de esa función. Bueno, pues el dominio de esa función f, fijaos, el primer trozo, sería esta función f1 de x igual a 4x más 8 y estaría definida para todos los números menores o iguales que menos 2. Recordad que los polinomios no dan problema nunca. Esta segunda función f2 de x igual a 4 menos x cuadrado está definida para todos los puntos entre menos 2 y 2. Y la tercera función, f3 de x igual a 4x menos 8, está definida para todos los números mayores o iguales que 2. Es decir, no queda ningún punto real sin tomar. Es decir, cualquier número real está incluido en alguno de estos tres tramos. Entonces, el dominio de esa función f es todo R. Entonces, en primer lugar, voy a ver qué sucede fuera de los puntos de ruptura. Entonces, ¿cómo diríamos? Ya lo damos en forma abreviada. Entonces tenemos que decir la función f está expresada mediante tres funciones polinómicas y por lo tanto elementales que tienen sentido en sus respectivos tramos de definición. De hecho, al ser polinómicas, esto incluso no haría falta decirlo porque las polinómicas tienen sentido siempre. Siendo pues continuas y derivables en ellos. Entonces, podemos asegurar que f es continua y derivable como mínimo ¿dónde? Pues en la unión de sus tres tramos, excluyendo los puntos de ruptura, es decir, en todo R, exceptuando el menos 2 y el 2, siendo además su derivada en ese conjunto Bueno, pues ahora daríamos la derivada de esa función f donde ya sabemos que es derivable. Sería f' de x igual, va a haber también tres tramos, la derivada de 4x más 8 es 4, donde si x menor que menos 2, el menos 2 no lo puedo poner aquí en la derivada porque en el menos 2 no sé todavía si la función es derivable. Ahora derivamos 4 menos x cuadrado. La derivada de 4 menos x cuadrado es menos 2x.
donde si menos 2 menor que x menor que 2, y la derivada de 4x menos 8 vuelve a ser 4, y ahora ponemos si x mayor que 2. Vale, pues ahora hemos de ver qué sucede en los puntos de ruptura. Entonces, veamos qué sucede en los puntos de ruptura. Y recordad que primero se estudia la continuidad y a continuación, si se puede, la derivabilidad. Bueno, entonces, primer punto de ruptura, x igual a menos 2. Entonces, vamos a ver si f es continua en x igual a menos 2. Bueno, entonces, veamos las tres condiciones de continuidad. Tenemos que menos 2 sí pertenece al dominio de la función f. La segunda condición era ver si existía el límite cuando x tendía a menos 2. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función es la primera, 4x más 8, y cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la función es la segunda, 4 menos x cuadrado. Entonces aquí es 4x, a ver, sería el límite cuando x tiende a menos 2. Por la izquierda, la primera función era 4x más 8. A ver, creo que sí, ¿no? Sí. Y la segunda función, para el límite por la derecha, 4 menos x cuadrado. Sustituimos 4 por menos 2 más 8, que queda menos 8 más 8, 0, que es un número real. Y aquí nos quedaría 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, que también es un número real. Y vemos que coincide. Bueno, pues por lo tanto tenemos que existe el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, y ese límite vale 0, que es un número real. Y la tercera condición era ver si coincidían f del número, f de menos 2, para calcular f de menos 2 tenemos que utilizar esta primera fórmula, sería 4 por menos 2 más 8, queda 0, y si coincide con el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, que acabamos de ver que da 0. Bueno, pues entonces hemos visto que f es continua en x igual a menos 2. Vale. Ahora que sabemos que es continua, pues ahora tenemos que ver si f es derivable en x igual a menos 2. Al ser continua, existe la opción de que también sea derivable. Si no fuese continua, ya no podría ser derivable. Entonces, ¿cómo vemos si es derivable? Pues tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f' de x y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f' de x. Entonces vamos a la expresión de f' que escribimos hace un momento. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la f' es 4, y cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la f' es menos 2x. Aquí 4 y aquí menos 2x. Este límite, como es una constante, es la propia constante, y aquí sustituiríamos menos 2 por menos 2, que da 4. Dan ambos el mismo número real. Vemos que coincide. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que f' en menos 2 por la izquierda es igual a f'
en menos 2 por la derecha, lo cual significa que existe f' en menos 2 y además su valor va a ser S, va a ser 4. Vale, pues entonces f es derivable en x igual a menos 2. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo con el otro punto de ruptura. El otro punto de ruptura era el 2. Entonces, x igual a 2. Lo primero, vamos a ver si f es continua en x igual a 2. Bueno, condiciones de continuidad. El 2 sí estaba en el dominio de f. El dominio de f era todo R. Segunda condición, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Veamos qué fórmulas debemos utilizar en cada caso. Para 2 por la izquierda es esta fórmula, 4 menos x cuadrado. Para 2 por la derecha es esta, 4x menos 8. Vale, entonces aquí 4 menos x cuadrado y aquí 4x menos 8. Sustituimos por 2, esto da 0. Y esto da también 0. Entonces coinciden y por lo tanto tenemos que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y ese límite va a ser 0, que es un número real. Tercera condición, tenemos que calcular f de 2. F de 2 lo calculamos con la última fórmula, con 4x menos 8. Entonces sería 4 por 2 menos 8, que da 0. Y vemos que efectivamente coincide con el límite. Entonces hemos visto que f también es continua en x igual a 2. Vamos a ver ahora si f es derivable en el 2. Vale, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el límite lateral por la izquierda de la derivada y el límite lateral por la derecha de la derivada, o la derivada lateral por la derecha y la derivada lateral por la izquierda. A ver, la derivada lateral por la izquierda en el 2 se hace con esta fórmula, menos 2x, y la derivada lateral por la derecha con 4. Esto sería menos 2 por 2 igual a menos 4. Y esto es 4. Y vemos que ambas derivadas laterales existen, pero son distintas. Bueno, entonces tenemos que f' en 2 menos, es decir, la derivada lateral por la izquierda es distinta de la derivada lateral por la derecha. Eso significa que no existe f' en el 2. Y si no existe f' en el 2, f no es derivable en x igual a 2. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Ponemos aquí, conclusión. Habíamos visto que era continua en todo R. Entonces, f continua en R y derivable
El único punto en el que hemos visto que no es derivable es en este, porque menos 2 sí lo era, y en R menos esos dos puntos también lo era siempre. Entonces, y derivable en R menos 2, siendo su derivada, y ahora damos la fórmula de f', y donde podamos, esta fórmula ya la habíamos escrito, pero ahora donde podamos ponemos las rayitas del igual. Entonces, esta era la fórmula que teníamos para la derivada. ¿Dónde podemos añadir el igual? En el menos 2, porque sí es derivable en el menos 2. ¿Dónde ponemos la rayita del igual? ¿Aquí o aquí? Pues donde queramos. A ver, aquí estaba puesta en la primera fórmula, pues la vamos a poner en la primera fórmula. Entonces, 4 menos 2x y 4, pondríamos 4 menos 2x y 4, aquí si x menor o igual que menos 2, si menos 2 menor que x menor que 2, y ahora cuidado, si x mayor que 2. Y ese sería entonces el primer ejercicio resuelto. Bueno, vamos con otro apartado, apartado B, nos vuelven a dar una función f definida igualmente por tres trozos, veis que vuelven a ser tres funciones polinómicas nuevamente, y el dominio de esta función f vuelve a ser otra vez R, porque cualquier número real está incluido en alguno de estos tres tramos, y los puntos de ruptura también están incluidos concretamente en el segundo tramo. Bueno, ya he escrito aquí, digamos, la parte inicial de la resolución del ejercicio, porque lleva un montón de tiempo escribirla, para que no tengáis que estar esperando, pero es básicamente lo mismo que antes, que decimos que como f viene expresada mediante tres funciones elementales, que son tres funciones polinómicas, que tienen sentido en cada uno de sus tramos de definición, esas tres funciones son entonces continuas y derivables en sus tramos, y por lo tanto, aquí está, podemos asegurar que como mínimo f es también continua y derivable donde en la unión de esos tres tramos exceptuando los puntos de ruptura, es decir, en todo R exceptuando el menos 1 y el 2, y ahora siendo su derivada, vamos a escribir la derivada de f en ese conjunto, pues ¿quién sería f' de x en ese conjunto en el que sé que es derivable? Pues la derivada de x más 3, la derivada de x más 3 es la derivada de x1 más la derivada de 3, 0, si x menor que menos 1, la derivada de x cuadrado, que es 2x, y ahora, ojo, si menos 1 menor que x menor que 2, de momento, hasta llegada a la conclusión del ejercicio, no sabré si puedo poner o no rayitas de igual, y la derivada de 4x menos 4, la derivada de 4x es 4, y la derivada de 4 es 0, pues la derivada de 4x menos 4 es 4, si x mayor que 2. Y ahora veamos qué sucede en los puntos de ruptura. Estudiamos aparte los puntos de ruptura. Y empezando siempre por la continuidad. Entonces cogemos el primer punto, que sería el x igual a menos 1, y vamos a ver si f es continua o no en x igual a menos 1. La primera condición de continuidad sí se da porque menos 1 pertenece al dominio de f. Veamos la segunda condición, que es la existencia del límite. Entonces, como es punto de ruptura, debemos calcular los límites laterales. El límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha en el menos 1. El lateral por la izquierda lo hemos de hacer con la primera fórmula, x más 3, y el lateral por la derecha con la segunda, x cuadrado. Entonces, este con la primera, x más 3, este con la segunda. Si yo sustituyo aquí la x por menos 1, me queda menos 1 más 3 igual a 2.
y aquí me quedaría menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, ambos límites sí existen, pero son distintos, con lo cual deducimos que no existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Entonces, no va a ser continua. Entonces, tenemos que f no es continua en x igual a menos 1. De hecho, podemos decir el tipo de discontinuidad. Al no coincidir los límites laterales, al ser reales ambos y no coincidir, presenta una discontinuidad inevitable de primera especie de salto finito, y ese salto mide ¿cuánto? ¿Cuál es la amplitud del salto? La diferencia entre estos dos límites. La diferencia es una unidad de salto finito de una unidad de amplitud. Bueno, y entonces, como f no es continua, entonces f no es derivable en x igual a menos 1. No hay que calcular ningún límite lateral de las derivadas, porque al no ser continua ya sé que no puede ser derivable. Vamos a ver qué sucede en el otro punto de ruptura, que es el 2. Entonces, ahora veamos qué sucede en el 2. Igualmente, nos preguntamos en primer lugar por la continuidad. Vale, entonces, primera condición, 2 sí pertenece al dominio de la función. Segunda condición, existencia del límite. Calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Dos por la izquierda lo hacemos con esta fórmula, x cuadrado, y 2 por la derecha con 4x menos 4. Sustituimos la x por 2 y aquí sustituimos también la x por 2. Y ahora sí coincide. Bueno, pues entonces tenemos que existe el límite. Ponemos aquí. Y ese límite vale 4, que es un número real. Y la tercera condición es ver que coinciden. Entonces calculamos f de 2, que se hacía con la fórmula del medio, con la de x cuadrado. Y coincide con el límite. Bueno, entonces hemos visto que f sí es continua en x igual a 2. No lo era en el primer punto de ruptura, en el menos 1 no, pero en el 2 sí. Entonces ahora sí nos preguntamos por la derivabilidad. ¿F puede ser derivable? Puede. Vamos a ver si lo es. ¿F es derivable entonces en x igual a 2? Bueno, pues ahora sí hemos de calcular el límite cuando x tiende a 2 menos de f' de x y el límite cuando x tiende a 2 más de f' de x. Veamos qué fórmula hemos de escribir en cada caso.
Vamos a la fórmula de la derivada. Entonces 2 por la izquierda es esta fórmula, 2x, 2 por la derecha es esta fórmula, 4. Aquí quedaría 2 por 2 igual a 4 y aquí queda 4. Y vemos que sí, que coincide. Entonces tenemos que la derivada lateral por la izquierda en el 2 es igual a la derivada lateral por la derecha en el 2. Ambas valen 4. Y entonces existe f' en el 2, que también vale 4. Y entonces tenemos que f sí es derivable en x igual a 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? Conclusión. Entonces, habíamos visto que era continua en todos los puntos, excepto en el -1. En -1 no es continua. Y es derivable también en todos los puntos, excepto en el -1. Entonces, decimos que f es continua y derivable en todo R excepto el -1, siendo su derivada pues la función f' de x, la que ya conocíamos, pero ahora podemos añadir la raya del igual para el 2. Entonces nuestra función f' la tenemos aquí, era 1, 2x4, 1, 2x4, si x menor que -1, ahora si -1 menor que x menor o igual que 2, porque en el 2 sí es derivable, y si x mayor que 2. La raya del igual en el 2 la podemos poner igual en la segunda que en la tercera fórmula, pero como aquí en la fórmula inicial, en la de f, estaba en la segunda, la mantenemos en la segunda. Bueno, pues entonces esa sería la conclusión del ejercicio. Bueno, vamos entonces con una tercera función definida a trozos. En este caso veis que en vez de 3 trozos son 2, tenemos entonces 2 funciones. Cada una de esas 2 funciones es elemental. La primera es un polinomio, tiene sentido siempre. En particular tiene sentido en su tramo, que sería menos infinito 2 cerrado. Y la segunda es una función logarítmica, también es elemental, pero tenemos que ver si tiene sentido en este tramo, porque las logarítmicas no siempre tienen sentido. Para que una logarítmica tenga sentido, sabéis que el argumento, que en este caso es x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Y para que x menos 1 sea mayor que 0, eso es lo mismo que decir que x tiene que ser mayor que 1. Como estamos trabajando en el tramo x mayor que 2, también se cumple esto, es decir, si estamos en este tramo, se va a cumplir esta condición y por lo tanto esta función no causa ningún problema, está definida. Por lo tanto, el dominio de nuestra función f, el dominio de nuestra función f es todo R. ¿Vale? Bueno, y entonces volveríamos a escribir, voy a pausar el vídeo y lo voy a escribir, pues toda esa introducción que hacemos siempre al ejercicio para ver lo que sucede fuera de los puntos de ruptura. Bueno, ya he escrito lo que os decía, lo vamos a leer. Entonces decimos, la función f está expresada mediante 2 funciones elementales, una polinómica y una logarítmica. Hemos visto que ambas tienen sentido en sus respectivos tramos de definición y entonces son continuas y derivables en ellos. Es decir, esta primera función es continua y derivable en el menos infinito 2, incluyendo el 2, y esta segunda función es continua y derivable en el 2 más infinito sin coger el 2. Como consecuencia, entonces, nuestra función f, la total, sabemos que como mínimo va a ser también continua y derivable en la unión de esos 2 tramos exceptuando el punto de ruptura, es decir, en todo R excepto el 2, siendo su derivada en ese conjunto, ahora la vamos a escribir, vamos a calcular la derivada de f, hemos de excluir el punto 2, pero en todo lo demás la puedo derivar.
Entonces, ¿cuál es la derivada de esta primera función? La derivada de 3x menos 6 es 3. Y esa función, esa sería la derivada entonces si x, cuidado, menor que 2. Y ahora derivamos este neperiano. ¿Cómo se deriva un neperiano? Sería 1 partido por el argumento x menos 1 y ahora sería por la derivada del argumento, pero la derivada de x menos 1 es 1, entonces aquí habría que poner por 1, pero ya no lo ponemos. Entonces, si x mayor que 2. Bueno, pues entonces hemos de estudiar qué sucede en el punto de ruptura, en el 2. Bueno, pues estudiemos qué sucede en x igual a 2. Entonces empezamos por la continuidad. Vamos a ver si f es continua o no en x igual a 2. Entonces, primera condición, el 2 sí estaba en el dominio de la función f, porque su dominio era todo r. Segunda condición, calcular el límite. Entonces, como es punto de ruptura, calculamos los límites laterales. El lateral por la izquierda se hace con la primera fórmula, que era 3x menos 6, y el lateral por la derecha con la segunda, que es el neperiano. Bueno, aquí lo repetí, esperad. 3x menos 6, y aquí es el límite del neperiano de x menos 1. Sustituimos 3 por 2 menos 6, 6 menos 6, 0. Y aquí nos quedaría el neperiano de 2 menos 1, que es el neperiano de 1, que también vale 0. Entonces vemos que coincide. Bueno, pues entonces seguimos aquí debajo. Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y ese límite vale 0. Y la tercera condición es calcular f de 2, que se hacía con la primera fórmula. Ahí tenéis la rayita del igual, entonces se hace con 3x menos 6. Entonces es 3 por 2 menos 6, 6 menos 6, 0. Y vemos que sí coincide con él. Pues entonces hemos visto que f sí es continua en x igual a 2. Ahora vamos a ver si es derivable. Bueno, pues para ello tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada. La derivada también tenía dos fórmulas, pues en el de la izquierda, el límite por la izquierda es la primera fórmula y en el límite por la derecha la segunda. La primera fórmula era 3 y la segunda 1 partido por x menos 1. Bueno, límite de 3 es 3. Y aquí me quedaría, sustituimos 1 dividido por 2 menos 1, 1 entre 1, 1. Y vemos que son distintos. Es decir, tengo que la derivada lateral por la izquierda es distinta de la derivada lateral por la derecha. Y por lo tanto, entonces, no existe la derivada en el 2, o lo que es lo mismo, f no es derivable. En x igual a 2. Vale, entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Continua si era
y en todos los demás puntos también. Entonces f es continua en R y derivable en R menos el 2, siendo su derivada pues la misma función que ya teníamos, la misma f', porque no hemos podido añadir ningún punto. El único que se podía añadir era el 2 y no lo hemos podido añadir, entonces la misma derivada. 3 si x menor que 2 y 1 dividido por x menos 1 si x mayor que 2. Y esa sería la resolución del ejercicio, la conclusión final. Vamos con una función más definida a trozos. Fijaos, tenemos una función definida por 3 trozos, por 3 funciones. Veis que en este caso ya no son todas ellas funciones polinómicas. En el caso anterior habíamos visto polinómica y logarítmica. Aquí ya tenemos un poquito más de variedad. Fijaos, nuestra primera función es un arco tangente, es decir, es una función arco que a su vez actúa sobre un polinomio. Tampoco es la función arco simple. Sería en realidad una composición. Primero a un x le haríamos corresponder x cuadrado menos 1 y a continuación actuaría la función arco tangente. Esta función nos la dan definida para todos los valores de x menores que menos 1. Tenemos que ver si en este tramo esta función tiene sentido. La función arco tangente es la recíproca, la inversa, la recíproca de la tangente. Recordad que en las funciones recíprocas el dominio de la función recíproca era la imagen de la función de la cual era recíproca. Entonces, la arco tangente es la función recíproca de la tangente. Y la función tangente, si lo recordáis, cuando estudiamos, ya lo visteis en cuarto de la ESO, pero también lo vimos este curso cuando dimos trigonometría, cuando calculábamos gráficamente la tangente de cualquier ángulo, ¿recordáis cómo lo hacíamos? Teníamos que trazar una recta tangente a la circunferencia goniométrica, una recta tangente por este punto, por el punto 1, 0, y después lo que hacíamos era prolongar el segundo lado del ángulo hasta que cortase a esa recta. Si el ángulo estaba en el primer cuadrante o en el tercero, iba a cortar a esa recta, digamos que en la parte positiva, y entonces la tangente era positiva, y si el ángulo estaba en el segundo o en el cuarto cuadrante, al prolongar, cortaría por debajo de este eje, entonces la tangente salía negativa. Pero es que el valor de la tangente, es decir, la longitud de este segmento, que es lo que sería el valor de la tangente, puede tomar cualquier valor, es decir, desde 0, la tangente de 0 es 0 y la tangente de 180 grados es 0, hasta más infinito, que sería la tangente de 90 grados, y hasta menos infinito, que sería la tangente de 270 grados. Y entre menos infinito y más infinito, la tangente puede tomar cualquier valor. ¿Eso qué significa? Pues significa que su recíproca, que es la arco tangente, tiene como dominio cualquier número entre menos infinito y más infinito, es decir, el dominio de la función arcotangente es todo R. De hecho, si vemos la gráfica de la función arcotangente, esa sería su gráfica y veis que está definida para cualquier número real. Bueno, ¿qué quiero decir con esto entonces? Que esta función arcotangente está definida para cualquier número y x cuadrado menos 1 siempre va a ser un número real, es decir, esta primera función no va a daros ningún problema en ningún tramo y tampoco en particular en este tramo. La segunda función es un polinomio, con lo cual sabéis que siempre está definida, tiene sentido siempre, en particular en este tramo cerrado, entre menos 1 y 0. Y la tercera función es un producto de dos funciones elementales, es el producto de una función polinómica por una función trigonométrica coseno. Ambas tienen de dominio todo R, y entonces su producto tiene de dominio todo R y si está definida siempre también va a estar definida en este tramo. Es decir, que nuestra función tiene de dominio todo R. Bueno, pues ahora voy a escribir la introducción esa que ponemos siempre, en la que voy a resumir pues esto que os acabo de contar de palabra.
Bueno, ya tenemos aquí entonces escrito lo que os acabo de decir. Como la función f viene dada mediante tres funciones, una de ellas elemental y las otras resultado de operar funciones elementales y tienen sentido en sus respectivos tramos, son continuas y derivables en esos tramos y por lo tanto la f tenemos asegurado que también es continua y derivable en la unión de esos tramos exceptuando los puntos de ruptura, es decir, en todo R exceptuando el -1 y el 0. Y ahora vamos a ver cuál es la derivada. Entonces, siendo su derivada en dicho conjunto, hemos de derivar esta función f. Cada una de esas funciones f sui las hemos de derivar. Bueno, pues entonces, f' de x vamos a derivar. Entonces, ¿cómo se derivaba el arco tangente? El arco tangente es 1 dividido por 1 más la función al cuadrado, más x cuadrado menos 1 al cuadrado, por la derivada de la función, por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Y esto va a ser si x menor que menos 1. Después ya simplificaremos un poquito esa expresión. La derivada de x cuarta menos 1, la derivada de menos 1 es 0, la derivada de x cuarta es 4x cubo, el exponente por la base elevada a 1 menos, si, cuidado, menos 1 menor que x menor que 0, y ahora la derivada de este producto. La derivada de este producto es la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada de coseno de x es menos seno x. Y esto si x mayor que 0. Bueno, vamos a simplificar un poquito. La que queda igual es la del medio, 4x cubo, si menos 1 menor que x menor que 0. Y aquí, vamos a ver, quedaría en el numerador, sí, nos queda 2x. Y en el denominador, esperad que hago la cuenta y después lo borro, sería 1 más cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. O sea que aquí nos queda 2x y aquí nos va a quedar x cuarta menos 2x cuadrado más 2. Esperad a ver si no me confundí. Vale. Y esto sería si x menor que menos 1, borramos esto. Y la tercera, pues bien escrita, la vamos a poner así, 2x coseno x menos x cuadrado seno x. Y esto si x mayor que 0. Bueno, pues esa es la derivada en el conjunto en el que de momento sabemos que se puede derivar esa función. Y ahora veamos qué sucede en los puntos de ruptura. Pues estudiemos qué sucede. En los puntos de ruptura. Entonces comenzamos por el x igual a menos 1 y por la continuidad. Bueno, entonces, la primera condición sí se da, el menos 1 está en el dominio de f, que era todo R. Vamos a ver la segunda condición, que es la que hace referencia a la existencia del límite. Tenemos que calcular los límites laterales. Veamos qué función hay que considerar en cada caso. Cuando x es menor que menos 1 es el arco tangente de x cuadrado menos 1. Y cuando x está a la derecha de menos 1 es x cuarta menos 1. Bueno, aquí nos quedaría entonces, sustituimos el arco tangente de
menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1, 0, el arco tangente 0, y el arco cuya tangente es 0 es 0. Lo hacemos en radianes, esto hay que dar el resultado en radianes, y aquí nos quedaría menos 1 a la cuarta menos 1, menos 1 a la cuarta es 1, 1 menos 1, 0. Entonces vemos que sí, que coincide. Bueno, pues por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x y ese límite vale 0. Y la tercera condición es ver que f de menos 1 coincide con ese límite. F de menos 1 lo hemos de calcular con la segunda fórmula, entonces sería menos 1 a la cuarta menos 1, que es 1 menos 1, 0, y coincide con ese límite. Bueno, entonces tenemos que f sí es continua en x igual a menos 1. Al ser continua puedo preguntarme entonces por la derivabilidad. Entonces vamos a ver si f es derivable en x igual a menos 1. Entonces he de calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f' de x y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de f' de x. Hemos visto lo que valen esas derivadas, es decir, la fórmula de esas derivadas la hemos estado calculando. Entonces, menos 1 por la izquierda, la fórmula que hemos de utilizar es esta, 2x dividido por x cuarta menos 2x cuadrado más 2, a ver si no me olvido. 2x dividido por x cuarta menos 2x cuadrado más 2, me parece. Vale. Y este límite es, sustituimos la x por menos 1. Bueno, a ver, nos quedaría, en el numerador nos quedaría menos 2 y en el denominador 1, menos 2 más 2, menos 2 entre 1, menos 2. A ver si no me confundo. Vale, que es un número real. Y la segunda fórmula era la de 4x cubo, ¿no? Sí, 4x cubo. Sustituimos 4 por menos 1 al cubo, que es 4 por menos 1, menos 4. Vemos que existen, pero que son distintos. Entonces, de aquí deducimos que la derivada lateral por la izquierda en menos 1 es distinta de la derivada lateral por la derecha. Por lo tanto, no existe la derivada en el menos 1 y eso es lo mismo que decir que f no es derivable en x igual a menos 1. Bueno, veamos entonces qué sucede en el otro punto de ruptura, que era el 0. Veamos entonces primero la continuidad. Cero si está en el dominio. Veamos los límites. Bueno, entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, la fórmula es x cuarta menos 1 y cuando tiende a 0 por la derecha es x cuadrado coseno de x.
Sustituimos por 0, 0 a la cuarta menos 1 igual a 0 menos 1 menos 1. Sustituimos por 0, 0 cuadrado por el coseno de 0, que sería 0 por 1, que es 0. Entonces son distintos. Al ser distintos, tenemos que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bueno, pues entonces tenemos, a ver, lo ponemos aquí, f no es continua en x igual a 0, al existir los límites laterales y ser ambos números reales pero distintos, presenta una discontinuidad inevitable de salto finito, de primera especie de salto finito, y la amplitud de ese salto es una unidad. La diferencia entre menos 1 y 0 es una unidad, de una unidad de amplitud. Bueno, y si no es continua, pues no es derivable. Entonces vamos a ver entonces la conclusión. Conclusión. ¿Dónde habíamos visto que la función f era continua? Era continua en todo r menos el menos 1 y el 0, y después en el menos 1 vimos que sí, pero en el 0 no. Entonces f es continua en todo r excepto este último número, el 0. En el menos 1 sí era continuo, pero era derivable en el menos 1, no era derivable en el menos 1 y desde luego tampoco lo es en el 0. Entonces, y derivable en r excepto menos 1 y 0, siendo su derivada pues la misma que ya habíamos calculado anteriormente porque no hemos podido añadir ninguno de los puntos de ruptura. Siendo su derivada, pues la vamos a escribir por aquí, f' de x igual, la volvemos a copiar, pues esta que tenemos aquí, 2x dividido por x cuarta menos 2x cuadrado más 2, si x menor que menos 1, la siguiente era 4x cubo si menos 1 menor que x menor que 0, y la tercera, pues esta que tenemos aquí, 2x coseno x menos x cuadrado seno x. 2x coseno x menos x cuadrado seno x si x mayor que 0. Y ese sería entonces el resultado final. Seguimos estudiando entonces la derivabilidad en las funciones definidas a trozos, pero ahora el ejercicio que vamos a hacer, los dos ejercicios restantes que vamos a hacer, difieren un poquito de lo que hemos visto hasta ahora. Resulta que ahora en la función que nos dan aparecen parámetros, aparecen pues sí, dos constantes, y lo que se nos pide es que averigüemos cuánto han de valer esas constantes para que la función sea derivable, en este caso en el punto de ruptura. Entonces nos preguntan, dada esta función en la que vemos que aparecen b y c, que son dos constantes, dos parámetros cuyo valor desconocemos, no lo confundamos con número también es una constante, pero su valor sí lo conocemos, no es variable. Entonces, pues nos piden que averigüemos cuánto han de valer b y c para que esta función sea derivable en el punto de ruptura. Realmente fuera del punto de ruptura,
siempre va a ser derivable independientemente de lo que valgan b y c, porque esta segunda función es un polinomio y los polinomios son continuos y derivables siempre, entonces en su tramo sería continuo y derivable, y esta función es un neperiano y este argumento siempre es positivo en este tramo. En realidad es positivo siempre porque x al estar elevado al cuadrado esto siempre es positivo y entonces e más x cuadrado siempre va a ser mayor que e y por lo tanto positivo y entonces ese neperiano va a existir. Es decir, cada una de esas dos funciones son continuas y derivables en sus tramos y por lo tanto la función f sabemos que también es continua y derivable siempre en todo su dominio que es R menos el cero. No nos lo preguntan en este caso lo único que nos piden es que sea derivable en el cero, es decir, hemos de imponer esa condición justamente en el punto en el que no sabemos si puede ser derivable o no, porque es el único punto en el que existe algún problema, es donde nos exigen que sea derivable. Bueno, pues entonces nosotros partimos de eso, partimos de que f tiene que ser derivable en x igual a 0, imponemos la condición. Recordad que si es derivable, siempre es continua también. Entonces, por un lado, sabemos que también va a ser continua, es decir, f va a ser continua y f va a ser derivable, ambas cosas. Bueno, pues utilizando esas dos premisas, vamos a obtener los valores que tienen b y c. Entonces, en primer lugar, sabemos que f tiene que ser entonces continua en x igual a 0. Como es un punto de ruptura, si queremos que sea continua en ese punto de ruptura, sabemos que tiene que existir el límite en ese punto y por lo tanto los límites laterales han de coincidir. Es decir, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. O lo que es lo mismo, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del neperiano de e más x cuadrado tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de este polinomio de x cuadrado más bx más c. Bueno, son funciones elementales, podemos entonces simplemente sustituir porque están definidas en ese punto. Entonces esto es lo mismo que decir que el neperiano de e más 0 cuadrado es igual a 0 cuadrado más b por 0 más c, o lo que es lo mismo, e más 0 cuadrado es c y el neperiano de e es 1, 1 es igual a c. Entonces ya tendríamos el valor de c. Por otro lado, tenemos que f es derivable, nos lo exigen, en x igual a 0. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que las derivadas laterales han de coincidir, es decir, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada de f tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de f. Bueno, pues cuando x tiende a 0 por la izquierda, la función que le corresponde dijimos que era esta y su derivada, ¿cuál es la derivada de esa función? 1 partido por el argumento, que es e más x cuadrado, por la derivada del argumento. La derivada de e más x cuadrado es una constante, su derivada es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Pues este límite, el límite de esa derivada, es igual al límite cuando x tiende a 0 más de la derivada por la derecha. Y la derivada de esta función es 2x más b. Esas dos funciones también son continuas, simplemente sustituimos y nos quedaría entonces 2 por 0 dividido de e más 0 cuadrado es igual a 2 por 0 más b. Bueno, en el numerador aquí nos queda 0, 0 entre es 0, igual a b. Bueno, pues entonces
La conclusión, pues, es esa que tenemos ahí. Que f derivable en x igual a 0, si, solo si, b vale 0 y c vale 1. Bueno, vamos con un ejercicio más. Nos dice, calcula si existen los valores de a y b para que esta función que tenemos aquí, esta función definida en dos trozos, sea derivable. Como no especifica y dice sea derivable, es que tiene que ser derivable en todo su dominio. Entonces, lo primero que hemos de ver es cuál es el dominio de esa función y hemos de ver si a y b van a influir fuera de los puntos de ruptura, es decir, si la derivabilidad y por lo tanto la continuidad fuera de los puntos de ruptura depende o no depende también de a y b. Bueno, fijaos en las dos funciones mediante las cuales viene expresada f. Esta primera función no es una función racional realmente, porque funciones racionales son los cocientes de polinomios, es un cociente de dos funciones elementales. La función del numerador es un polinomio, por lo tanto elemental. La función del denominador es una función exponencial y también elemental. El cociente de funciones elementales se puede considerar también como una función elemental y por lo tanto es continuo y derivable siempre que tenga sentido. Este denominador no se anula nunca porque la exponencial nunca vale 0. Entonces esta función, este cociente, tiene sentido siempre en todo R y en particular va a tener sentido en este primer tramo, es decir, cuando x es menor que 0. Es decir, ahí no vamos a tener ningún problema. Esta segunda función es un polinomio, da igual cuánto valgan a y b, es siempre un polinomio y por lo tanto también es continua y derivable siempre y en particular en este conjunto en el que está definida, es decir, para los x desde el 0 en adelante. Entonces tenemos que independientemente de cuáles sean los valores de a y b, dado que la función f viene dada mediante funciones elementales que tienen sentido en sus respectivos tramos, sabemos que con toda seguridad f va a ser continua y derivable pues en todo su dominio, que es todo R, excepto a lo sumo en el punto de ruptura. Bueno, voy a escribir esto para que el vídeo no se os haga muy largo y después continuamos. Bueno, entonces veamos lo que he escrito. Dice, dado que la función f está definida mediante funciones elementales, vimos que en realidad la primera era un cociente de dos elementales y la segunda es una polinómica y que tienen sentido en sus respectivos tramos de definición, entonces cada una de estas funciones va a ser continua y derivable en su tramo respectivo, sea cual sea el valor de a y b. Y por lo tanto, la función f también tenemos asegurado que va a ser continua y derivable en r menos el 0, sea cual sea el valor que tomen a y b, o los valores que tomen a y b. Por lo tanto, si queremos que sea derivable en todo su dominio, que es todo R, queremos que sea derivable en el 0. Y ahí es donde van a influir los valores de a y b. Bueno, pues eso es lo que vamos a poner entonces. Entonces, como f tiene que ser derivable en todo R, en particular, queremos que f sea derivable también en x igual a 0. Y entonces recordad que eso implica también continuidad, es decir, queremos que f sea continua en x igual a 0, pero que también sea derivable. Vale, pues entonces, como queremos que f sea continua en x igual a 0 y es un punto de ruptura, ¿qué tiene que suceder? Que los dos límites laterales tienen que coincidir. O lo que es lo mismo, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la primera función, que es 1 menos x dividido por e elevado a x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del polinomio que era x cuadrado más ax más b.
Sustituimos la x por 0 y nos queda 1 menos 0 dividido por e elevado a 0 es igual a 0 cuadrado más a por 0 más b, o lo que es lo mismo, 1 entre 1, 1 es igual a b. Entonces ya tendríamos el valor que tiene que tener b para que sea continua. Ahora vamos a ver si con ese valor de b también es derivable y si conseguimos hallar el valor de a. Vale, entonces nosotros también queremos que f sea derivable en el x igual a 0. Una vez que es continua, queremos que sea derivable. Eso significa que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada. Y hay que derivar cada una de esas funciones. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la primera función, que era esta. A ver, tenemos que derivar esta función. Es un cociente. A ver, ¿cómo se deriva? Sería derivada del numerador. La derivada del numerador es menos 1. Por el denominador sin derivar, menos numerador tal y como está, con paréntesis, por la derivada del denominador, y la derivada del denominador es el mismo por la derivada del exponente que sube, dividido por el denominador al cuadrado. Bueno, pues eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de la otra función. La otra función era esta y si derivamos esa función nos queda 2x más a. Bueno, podemos arreglar un poquito este primer límite, aunque ya podríamos sustituir, pero bueno, vamos a arreglarlo un poquito. Aquí nos quedaría menos e elevado a x, menos e elevado a x, menos menos más x por e elevado a x, todo dividido por e elevado a x al cuadrado. Podemos también continuar. Fijaos, en el numerador podemos quitar factor común e elevado a x, que multiplica a menos 1, que es menos 2, más x, dividido por e elevado a x al cuadrado, y así se simplifica este con ese cuadrado. Ya digo, para este ejercicio en concreto no era necesario hacer todas estas simplificaciones, pero así también practicamos, porque cuando se os pide una derivada, lo lógico es que la deis siempre en la forma más simple posible. Bueno, entonces, a ver, cambiamos de página. Eso es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda nos quedaría menos, ya podemos poner x menos 2 en vez de menos 2 más x menos 2 entre e elevado a x sea igual al límite cuando x tiende a 0 más de 2x más a. Ahora sí, sustituimos y nos queda 0 menos 2 dividido por e elevado a 0 tiene que ser igual a 2 por 0 más a, o lo que es lo mismo nos quedaría menos 2 entre 1 menos 2 igual a a. Vale, pues entonces, conclusión. Sabíamos que la función f era derivable en R menos el 0 siempre independientemente de los valores de a y b. Y ahora hemos visto que para que sea derivable en 0, primero tiene que ser continuo y para eso necesitábamos que b fuese 1 y para que sea derivable necesitamos que a sea 2, pues entonces la conclusión es que f es derivable en todo su dominio, es decir, es derivable en R, si, solo si, a es igual a menos 2 y b es igual a 1. Y ya está.